Hablemos de los temas electorales y esta entrevista es muy pertinente por la coyuntura. Estamos y lo dije al inicio de este espacio de noticias, 7 días exactos de la posesión de las nuevas autoridades seccionales. Y resulta que a 7 días todavía no se proclaman todos los resultados definitivos en el país a nivel electoral y de hecho, ayer el Tribunal Contencioso Electoral tomó una decisión que pone en apuros al Consejo Nacional Electoral respecto del escrutinio en la provincia de Los Ríos. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, visita nuestra mesa de trabajo. Señor ingeniero, bienvenido. Vicepresidente, buenos días. Gracias, buenos días, a sus órdenes. Oiga, 7 días y todavía no terminan. ¿Verdad? A mí también me preocupa. Bien, en realidad yo creo que este es el cúmulo de una serie de situaciones que se han ido presentando en el proceso, que lamentablemente han ido retrasando las diferentes instancias que hay que ir cumpliendo dentro de un proceso normal. Pero en el caso específico que usted menciona, en el caso de Los Ríos, yo creo que lo que resolvió ayer el Tribunal Contencioso Electoral, de alguna manera pone orden a un desorden que fue aprobado por el mismo Consejo Nacional Electoral, cuando legitimó una cuando aprobó una impugnación que legitimaba la resolución del presidente de esa Junta Provincial, de la Junta Provincial de Los Ríos, que clausuró la sesión pública de escrutinio, dejando en indefensión a las organizaciones políticas y sin atender reclamaciones pendientes. Esa fue una discusión al interior del Consejo Nacional Electoral, en la cual el consejero Verde Soto y yo nos opusimos ácidamente a esa decisión de una mayoría. Con base en eso, entonces, ustedes deben estar de acuerdo con lo que acaba de resolver el Tribunal Contencioso. Pero claro, nos da la razón. Obviamente también dice que todo lo que se actuó después de aquella decisión, todo lo que se había actuado también no estaba correcto porque no había tenido una motivación. Son ya resoluciones más de carácter, obviamente legales sí, pero en lo formal volvemos al punto en el cual nunca debimos haber salido y debimos haber cumplido y atendido las situaciones como se dieron. ¿Qué significa la resolución de ayer? ¿Tienen que volver a contar los votos de todas las autoridades? No, se tienen que atender las reclamaciones que no fueron atendidas cuando el expresidente Páez de la Junta Provincial clausuró la audiencia pública de esto. Correcto, eso me parece muy importante aclarar porque en una nota que di lectura al inicio de este espacio daba la impresión de que había que volver a contar todo. No, solamente aquellas reclamaciones que estaban pendientes y que habían sido ingresadas formalmente. No se va a atender nada nuevo que no haya estado ingresado dentro de los periodos que la norma corresponde. Ahora bien, la otra parte de la resolución es que para evitar conflictos en Los Ríos, dada la beligerancia o la conflictividad del tema, se trae todas las cajas electorales, los kits electorales para acá, inmersas en este proceso de reconteo, y la Junta Provincial de Los Ríos se tiene que trasladar también acá a Quito, porque acá se va a proceder a esa actividad de recontar esas actas. Correcto. ¿Y para qué autoridades sería eso? ¿Tiene usted claridad sobre eso? Hay muchas. Por ejemplo, de prefecto que se conoce que hay es públicamente. Hay planteamientos relacionados con reconteos de la candidatura de prefecturas. Hay las reclamaciones con respecto a varias alcaldías. No tengo el detalle, pero hay de varias alcaldías y de concejales también, de parroquias rurales. Por lo tanto, es un trabajo bastante arduo. ¿Y cuánto tiempo va a tomar eso? No, yo no creo que tome mucho, porque tampoco es no es que se va a recontar toda la jurisdicción, toda la votación de Los Ríos, de Babahoyo, todo lo de Quevedo, todo lo de Vince. Es lo que está planteado con alguna anormalidad, de acuerdo al planteamiento que ha realizado el actor político, diciendo yo quiero que revisen 20 actas, 30 actas, 40 actas. Entonces, eso es lo que se ha aprobado. ¿Y están listos ya para hacerlo? Bueno, ya se están trasladando, ya el personal la Junta Provincial Electoral ya está viniendo, entiendo que ya están acá o estarían acá hoy día, y Fuerzas Armadas y Policía están trasladando los kits electorales. Ahora, mi punto es, termina el trabajo del Consejo Nacional Electoral y habrá seguramente candidatos u organizaciones políticas que probablemente vuelvan a cuestionar eso. ¿Pueden volver al Tribunal Contencioso? Correcto, claro. Ese es el tema. Claro. ¿No van a alcanzar los tiempos para posicionar a las autoridades? Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Usted lo veo muy optimista, oiga. Yo sí estoy medio pesimista porque, insisto, el tiempo me parece cortísimo. Mire, imaginémonos que en las próximas 48 horas, 72 horas se proceda a realizar con mucha intensidad este trabajo que está asignado por el contencioso.
De ahí viene 24 horas para notificar a las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas tienen 48 horas para plantear sus impugnaciones. Nosotros deberíamos de tener, o vamos a tener, 48 horas o 72 horas, no tengo exacto el dato, pero para poder nosotros contestar. Que claro, estoy hablando de los plazos máximos, pero vamos a tener que trabajar en marcha forzada todos. Y de ahí todavía queda una instancia ante el contencioso. Yo creo que trabajando a marcha forzada, trabajando 24/7, haciendo lo que hay que hacer, lo que no se hizo, lo que se dejó de hacer, lo que lamentablemente la perturbación política no permitió que se hagan normalmente, los afectos, desafectos, simpatías, lo que en algún momento dado perturbó que las cosas se hagan correctamente, hoy vamos a tener que hacerlas, trabajando fuertemente. Pero ¿usted no cree que se llegará el 14 de mayo con probablemente provincias en las cuales todavía no se hayan proclamado los resultados? La provincia de Los Ríos es la última que tiene una situación complicada. El resto ya prácticamente también atrasado, también con complicaciones, pero se están cerrando. La provincia de Manabí, que también tenía algunas situaciones, ya también han sido resueltas por parte del Consejo del Contencioso, por lo tanto también ya se está cerrando. Pero yo tengo confianza en que lo vamos a hacer. Un tema que debía haber sido manejado de manera técnica, y usted es un técnico especialista en temas electorales, señor vicepresidente, es preocupante que haya sido entorpecido precisamente por estos aspectos que tienen que ver con las afinidades, los afectos y los desafectos, como usted los llama, de carácter político. Usted no podría haberlo expresado de mejor manera. Yo creo que así es. ¿Y eso responsabilidad de quién? Que respondan en algún momento dado alguien me cuestionaba a mí por hecho de que yo he sido persistente en cuestionar ciertas decisiones del Tribunal del Consejo Nacional Electoral, pero la responsabilidad que la asuman quienes toman las decisiones, no quienes criticamos o comentamos en un momento dado sobre la base de la norma, de la mayoría conformada en el CNE. Yo no puedo cuestionar, hay una mayoría y hay una minoría, que la asuman la responsabilidad de la mayoría, que tomaron las decisiones en su momento y que son las que hoy nos están causando las situaciones que nos están causando. Pero al final del día usted termina siendo el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y es un problema institucional, ingeniero. Le agradezco por la información, soy el vicepresidente. Exacto. Y es un problema institucional. Pero mi función es exclusivamente un letrero que tengo en la puerta de mi oficina que dice que soy el vicepresidente. Así es. No tengo atribuciones de carácter administrativo, no tengo atribuciones de carácter técnica. Y no me estoy quejando tampoco, ni me estoy... lo he venido diciendo, yo voy a seguir haciendo lo que me corresponde hacer. No importa que no me asignen responsabilidad alguna. Yo voy a seguir haciendo lo que me corresponde hacer respecto a vigilar, a supervisar, a cuestionar y a aportar con mi comentario cuando se me lo permita. ¿Y usted se siente aislado en este Consejo Electoral, vicepresidente? Yo no me siento aislado porque yo voy a donde tengo que ir. Ajá. Y voy a seguir opinando respecto a lo que tengo que seguir opinando y voy a seguir cuestionando sin mirar si afecto o no afecto procesos, si no afecto si afecto o no afecto personas, porque yo he sido nombrado como miembro de un Consejo Nacional Electoral, un cuerpo colegiado, hay una mayoría y una minoría y hay que aceptarla. En el caso de la alcaldía de Milagro, ¿está también ya resuelto el tema? Porque ahí también, tengo entendido, Entiendo que ya por la provincia de Guayas ya no queda nada por resolver. Ahí había una disputa entre el señor Azán y el señor Minchala, ¿no? El señor Minchala, claro, apretaditos ahí en el... Entiendo que ya todo está resuelto y ya no queda nada. En el tema, no sé si tienen a mente, porque me piden que le preguntemos sobre la alcaldía de Riobamba, no sé si tienen a mente. Entiendo que también todo ya está, en la provincia de Chimborazo. También, ya prácticamente todo está concluido. Mire, lamentablemente... El problema es los ríos. El problema es los ríos. Ya en la provincia de Chimborazo entiendo también que hay una programación de entrega de credenciales. Correcto. ¿Qué pasa con los resultados de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Se concluyó. Justo este domingo sesionamos en la mañana con el proceso de reconteo que se hizo respecto a una reclamación que un candidato hizo, que se aprobaron 122, creo que 122 revisiones. El Tribunal Contencioso Electoral aprobó que se haga primero una revisión de la información de las actas y después, si era necesario, se recuenten. Ese trabajo se realizó entre domingo y lunes. Ya nosotros el domingo ya lo conocimos y ya proclamamos resultados, ya sabemos cuáles son los resultados. O sea, ya está entonces terminado también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A ver, Enrique Pita tiene, dentro de su trayectoria profesional, mucha experiencia en el ámbito
electoral. Usted incluso fue vocal del Tribunal Supremo Electoral, me parece, en su momento en la provincia del Guayas, o integrante del Consejo Nacional Electoral en la provincia del Guayas. Yo le pregunto de su experiencia, ¿lo que estamos viviendo hoy tiene precedentes? ¿Ha ocurrido antes? Estos retrasos, estas dificultades, el hecho de que están casi sobre la hora, terminando todo el proceso posterior a las elecciones del 24 de marzo. ¿Ha tenido precedentes esta situación, ingeniero? No, no en la magnitud que hoy hemos tenido. ¿Y por qué se ha generado esto? Decisiones tomadas tardías, decisiones políticas que en algún momento dado han perturbado la transparencia del proceso, personas que no entendieron que son funcionarios electorales, y ser funcionario electoral es garantizar la transparencia de un proceso, es despojarse de mis afectos, simpatías, antipatías, como lo he mencionado ya varias ocasiones, es ser juez electoral, es actuar como juez electoral. Y lamentablemente eso no solamente se ha producido en instancias superiores, sino también en las instancias inferiores a niveles de juntas provinciales electorales. Y es lo que de ahí, en escalada, viene subiendo todas estas situaciones que se han venido dando. Hay provincias en las cuales los presidentes de las juntas provinciales electorales se convirtieron en operadores políticos. Y eso, de alguna manera, generó una desconfianza altísima por parte de los actores políticos. Eso es gravísimo lo que está diciendo. Pero es una realidad que yo lo vengo comentando hace mucho rato. No es nuevo, no es que hoy estoy diciendo algo que es nuevo. Pero finalmente, digamos, eso incidió en la transparencia del proceso. Claro, así es. Porque eso genera una desconfianza en el actor político. ¿Y con qué credibilidad, con ese accionar que usted está señalando, podemos ir a las elecciones de 2021? Los procesos electorales en este país suelen estar a la vuelta de la esquina. ¿Con qué credibilidad podemos confiar como país en las ejecutorias de la función electoral? Yo creo que esta es la suma, o esto debe ser la suma de cuestionamientos o de críticas o de posicionamientos respecto a que el Consejo Nacional Electoral tiene que enderezar el rumbo. No puede sostener su gestión sobre la base de decisiones que en algún momento dado pudieran parecer, o parezcan, o sean políticas. No podemos nosotros entrar en un proceso de aquí a un año o a 2 años tan importante con los mismos vicios y defectos. Le menciono uno, por ejemplo. Corregir el sistema informático. Tenemos nosotros el mismo sistema informático que fue aplicado durante los 10 años o los últimos 5 años. Y en informática las cosas se renuevan o la tecnología cambia, pero a una velocidad vertiginosa. Pero los mismos vicios y defectos significaba que tenía la misma permeabilidad que en algún momento dado, o de la cual en algún momento dado se aprovechaban también en administraciones que estaban simplemente, que dependían de una voluntad o de un interés o de una conveniencia política única. Eso se debe corregir para 2021. Pero que no solamente usted tiene que corregir la norma electoral, pues la ley electoral, pero si no corrige la parte tecnológica, usted tener como abuelita pero muerta, pues no tiene, tiene ley, pero no tiene un sistema informático confiable que no permita, por ejemplo, que se ingresen actas que no tengan las firmas que corresponden. Le voy a trasladar una inquietud de un oyente a propósito de todo lo que usted nos acaba de decir, que además, digamos, compartimos la misma preocupación y nos parece sumamente grave lo que nos ha dicho esta mañana, que además somos testigos de cómo el proceso electoral último ha sido un verdadero desastre. Y ojo, no somos enemigos de la institución, como aunque por ahí algunos consejeros sí, pues piensan que nosotros somos enemigos, igual que en la asamblea nos tienen en la lista negra. Pero nos dicen, ¿por qué con su trayectoria sigue en el puesto? Porque yo no puedo, perdóneme, primero, porque usted está poniendo en juego también su credibilidad, su trayectoria en un organismo que le está dando al país. Permítame primero aclarar, yo esto que estoy conversando hoy día no lo estoy conversando recién hoy día. Usted ya lo ha manifestado. Ha sido una posición permanente, pública y privada, por lo tanto no es nuevo. Primera cosa. Segunda cosa, yo fui designado por la Asamblea Nacional, bueno, fui posicionado por la Asamblea Nacional, fui designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Y yo no voy a correr a mi responsabilidad, porque las peleas se hacen desde adentro, no desde afuera. Yo voy a asumir mi responsabilidad, y la asumo con frontalidad, y no tengo recelo ninguno
a asumir esa responsabilidad y a seguir cuestionando. Usted sí cree entonces en algo que yo pienso, la pelea es peleando, se dice. En alguna ocasión un consejero que está en funciones, en alguna reunión pública, dijo, si alguien no está de acuerdo con las cosas que se hacen aquí, no tiene que salir a la prensa, sino que tiene que renunciar e irse a su casa. Ridículo, ¿verdad? Pero lo dijo. Yo estoy aquí diciendo lo que yo siento que tengo que decir. Yo no tengo ningún recelo en decirlo. Yo no estoy aquí para buscar simpatías o antipatías para caerle bien a las personas. Si las personas no les agrada lo que yo estoy diciendo, no captan el mensaje, el problema no es mío, el problema es de ellos. Ingeniero, quiero aprovechar su presencia acá y me gustaría conocer su opinión como autoridad electoral respecto de esta investigación que se ha abierto sobre posibles aportes no declarados a una campaña electoral de 2014. ¿Cómo preocupa esto a Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral? Pero no es que me preocupa, me espanta, pues. Mire, lamentablemente han pasado 72 horas de esto y no veo reacción todavía por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué debería hacer el Consejo Nacional Electoral? Pero ya debió haber iniciado acciones, pues. ¿Cuáles? Yo por lo menos no las conozco. ¿Pero cuáles debería? Mire, al amparo del artículo 275 del Código de la Democracia, habla de en su inciso, en el numeral 4, no presentar los informes con las cuentas, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, etcétera, 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 y el total de las sumas gastadas en el proceso electoral, así como tal y de egreso, constituyen infracciones de los sujetos políticos. Lo ridículo de esto, y en el Código de la Democracia está vigente, es la sanción. Las infracciones a los numerales 2 y 4, el 4 es el que acabo de leer, del presente artículo se sancionarán con la suspensión de los derechos políticos hasta 1 año y una multa de hasta 10 salarios básicos. Perdóneme, lamentablemente el Consejo Nacional, la función electoral, no Consejo, la función electoral está amarrada o está regida por una norma muy flexible, hecha a la medida, con unos vacíos enormes. Hay que primero mirar si todavía está vigente la posibilidad de que nosotros como función electoral pudiéramos entrar a auditar este asunto, porque solamente se pueden mantener los informes 5 años hasta después. Si esto es 2013 al 2014, ya son el 2019, hay que ver las fechas. O sea, tal vez el 2014 o 2019 podría. Podría, pero habría que ver si habría que empatan las mirarlo. fechas. De acuerdo. El problema no pasa por ahí, el problema es que hay que reformar la ley. El problema es que hay otras leyes que son las que está usando la Fiscalía, que son las que se tienen que utilizar. Pero en términos electorales, esto lo sabíamos todos, o todos lo sospechábamos de alguna manera, que se había dado. El problema es que no ha existido, y peor, existió durante la época que se produjeron estas situaciones, no existía un control, y la norma no permite tampoco ir más allá. Por ejemplo, la trazabilidad de la publicidad. Usted ve que hay publicidad regada por todo el país y usted no sabe quién la pagó. Porque no hay ahí un código que le permita decir quién la pagó, quién la emitió, cuál es el RUC de quién es el aportante. No el aportante, el negocio que hizo correcto, la impresión, por ejemplo, en un momento. Y si vamos a su contabilidad, vemos su RUC, ya podemos establecer quién fue que le pagó. Pero eso no debe ser reportado al Consejo Nacional Electoral dentro de las cuentas presentadas a la autoridad. Se presenta lo que les da la gana, pues. Y la función electoral tiene que trabajar con lo que O sea, es discrecional esto. No es discrecional, la norma es clara respecto a lo que nosotros tenemos que auditar. Las organizaciones políticas presentan lo que les conviene. O sea, habrá facturas que ellos se guarden, otras que sí presenten. Donaciones, por ejemplo. Usted le paga, qué sé yo, pancartas, le paga guindolas, le paga lo que sea a una organización política y no está registrada, porque nadie ha ido a mirar ese afiche y ver si tiene un código de barra o algo que pudiera registrar quién lo imprimió, para nosotros de ahí ir a ver quién es el autor de esa impresión, quién es la empresa que imprimió y quién les pagó, pues. Con esto cierro. ¿El Pleno debería reunirse para analizar este tema? Yo creo que es una decisión que el Pleno debería afrontarlo con entereza, con carácter, con tal. Lamentablemente no lo ha hecho, yo creo que debió haberlo hecho.
Yo siento que también la presidenta, doña Diana, tiene la potestad para hacerlo, ella es la representante legal de la institución, pero también comprendo que este es un tema político y este es un tema que tenemos que enfrentarlo con la entereza que tenemos que hacerlo. Lamentablemente han pasado 48 horas y creo, anoche vi que en la televisión decía la presidenta que ya ha entregado a Fiscalía la información solicitada, pero me hubiera encantado que hubiese existido una sesión en la cual se hubiese tocado este tema para efecto de asumir esa responsabilidad nosotros, como cuerpo colegiado. Ingeniero, gracias por el tiempo y por esos muy minutos. gentil, Muy amable. Buenos días. Siempre atendiendo nuestras invitaciones, el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. En punto a las 8 en la primera hora.